entendo que o primeiro que teño que facer é presentarme, non? Para que quede para a grabación. Ben, pois son Andrés Caramés, son profesora de Socioloxía na Universidade da Coruña e, bueno, pois nada, o primeiro boa tarde, moitas grazas ás persoas que estades, bueno, conectadas e que estades asistindo aí. A verdade é que para min é un placer, creo que desde que comezou a pandemia é a primeira vez que teño tantas caras diante dunha sesión online, porque o meu estudantado enseguida bloquea as cámaras, así que creo que hai algo aquí de traballo, non? Dos corpos e das miradas que se está facendo ben. Terei que aprender de vos. En calquera caso, moitísimas grazas, un placer vervos, aínda que sexa virtualmente. E quero tamén agradecer, pois, obviamente, a área de igualdade, non? Da Diputación da Coruña pola iniciativa de este conxunto de mesas e deste conxunto de espazos de reflexión moito por cambiar no marco do 8 de marzo e, obviamente, tamén pois tanto a Andrea como a Martín e a Rexenerando, non? Pois por sacar adiante todo o traballo de organización. Estou moi contenta de compartir mesa con Marina Sagastizábal, a quen coñezo persoalmente, pero tamén coñezo polos seus traballos, particularmente os que teñen que ver coas desigualdades de xénero nos usos do tempo e que me encanta o seu traballo, así que un placer para min compartir mesa con ela. Como comentaba Martín ao principio, a verdade é que eu quedeime un pouco coa idea de que imos traballar bastante en grupo e que o que precisamos son ferramentas que nos axuden a reflexionar. Así que o que trouxe aquí é, sobre todo, o que comentaba Martín, non? Unha especie de marco reflexivo, se cadra de reflexións feitas desde a miña posición, non? Que son unha persoa que traballo na universidade e que investigo sobre cuestións relacionadas con cuidados, pero que non teño ningunha investigación, digamos, recente sobre o impacto da COVID en algo en concreto, non? Pero si podo proporcionar, en certo modo, a miña perspectiva un pouco macro desde o lugar onde me coloco para ver estas cuestións, non? Entón, quero trasladarvos unha serie de reflexións, se cadra un pouco xerais, empregarei unha presentación agora en un momentiño a poño, de maneira que podan suscitar ou facilitar ese traballo colaborativo. Vale. Vou intentar compartir a presentación, a ver se todo máis ou menos me funciona ben, que penso que sí. A verdade que a presentación eu creo que ten un carácter un pouco máis de non perderme eu e poñer algunhas cousas así en claro, máis que outra cousa, pero, en fin, se sirve de axuda. A verdade que o primeiro que vos quero introducir é en un marco un pouco máis amplio que o da propia pandemia, que eu creo que se cadra moitas de vos compartiredes e moitas de vos estaredes familiarizadas con el. Penso que desde que entramos en situación formalmente de pandemia, a cuestión dos cuidados ocupou unha relevancia fundamental, non, no debate público, e iso ten aspectos enormemente positivos, non? Pero penso que en ocasións parece que non había crise dos cuidados ata que houbo unha crise sanitaria ou sociosanitaria como a da pandemia, non? E isto é un erro e, ademais, en certo modo, nos limita bastante a nosa visión. Non creo que temos que entender que vimos dunha certa crise sistémica de cuidados que ten unha extensión temporal moito máis ampla e que ten un carácter estructural e non puntual nin circunscrito a 1 ou 2 anos, que é o que potencialmente agardo que dure como moito esta pandemia. Polo tanto, penso que temos que intentar desvincular esa especie de emerxencia na xenda do debate que adquiriron os cuidados da pandemia para enmarcalo nun concepto de crise dos cuidados bastante máis amplo e que nos remite unha crise sistémica que obviamente fala máis alá da nosa realidade concreta ou do noso país ou do Estado ou incluso nos leva a pensar un pouco en escala planetaria, nos leva a vincularnos con outro tipo de crises sistémicas como a crise ecolóxica e nos leva a pensar en procesos socioestructurais de gran calado, non, e de gran trascendencia e de gran alento temporal, non, que obviamente nos desbordan a moitos niveis, incluso vitais, pero que temos que ter enriba da mesa para poder comprender adecuadamente o que está puntualmente pasando nun momento moi concreto no que hai unhas circunstancias moi excepcionais que son unha crise pandémica. Non? Entón, nese sentido, ese marco de crise dos cuidados, non, que coloca a insustentabilidade do modelo polo que nos organizamos socialmente para prover as necesidades que todas e todos temos, é un marco moito máis amplo que nos vincula con outro tipo de procesos, non, de longo alcance, pois como o propio envellecemento da poboación, como tamén unha incorporación histórica e demorada ao longo de décadas e de séculos, non, das mulleres ao mercado laboral, un certo cambio nos patróns de permanencia no mercado laboral por parte das mulleres, vamos decirlo así, isto é un pouco máis complexo, pero vamos decirlo así.
E tamén, en certo modo, un cambio de roles e de expectativas, non? Do que fan as mulleres, do que deben facer e do que teñen ou non que facer as persoas que comparten a vida, non? Isto acompañado de progresivos xiros neoliberais e austeritarios, na comprensión das políticas públicas, que teñen tamén distintas etapas, non? E que a máis recente, obviamente, a que corresponde son dos anos 2007-2008, pero que temos antecedentes nos anos 80, non? Que, por certo, son unha serie de crises e de xiros neoliberais no recorte, non? E na concepción da cidadanía social que se veñen, en certo modo, engarzando unhas con outras. Por eso que este marco, en certo modo, de crises de cuidados nos obriga, en certo modo, a pensar o que pasa cos cuidados durante a pandemia dunha maneira bastante máis ampla e que desborda o momento actual e que penso que no que a temos que enmarcar. Por outra banda, o que sí que tuvo a pandemia, e iso é innegable, e hai que resaltar o carácter positivo que ten, e en certo modo debemos de aproveitalo as persoas que estemos tanto na academia, non trasladando reflexión sobre esta cuestión, como que esteades nas administracións públicas ou no entorno activista, a profunda capacidade reveladora. Reveladora no sentido de poñer en riba da mesa debates que se cadra tiñan un papel máis marxinal ou que nos encontrábamos exclusivamente en entornos activistas ou entornos de traballo profundamente concienciados con cuestións vinculadas coa igualdade, por exemplo, pero que non escapaban deses ámbitos, non? Que estaban profundamente circunscritos a eses ámbitos. O feito de que agora mesmo haxe unha conscientización, non sei se xeral, pero bastante máis ampliada sobre a importancia que teñen os cuidados na vida, eso, en certo modo, debemos a pandemia e as implicacións e consecuencias que tivo, pero tamén a maneira en que foi xestionada políticamente, non? Que esa é outra das cuestións que está engarzada con esa pandemia. Ademais desta capacidade de activación de conciencias, non? E de despertar algúns clics en persoas que ata ese momento se cadra estaban dormidas, tuvo a capacidade de destapar certos elementos estructurais desta crise de longo alento e sistémica de cuidados que estaban aí, pero que en moitas ocasións parecía que non os víamos, non? Digamos que hai unha certa rutina na vida e na provisión dos cuidados que fai que en ocasións non sexamos conscientes das vigas que os sosteñen, non? E é pois como cando pasa un vendaval e levánchate todas as tellas do tellado que tiñas mal e o que deixa descuberto é o armazón dese tellado, esas vigas e esa osamenta, non, do tellado. Pois, en certo modo, coa pandemia eu penso que pasou un pouco o mesmo, non? Que levou todas as tellas e quedou desenmascarada certos elementos socioestructurais que agora temos unha maior capacidade crítica para poñer en cuestión. E creo que iso é enormemente interesante e que nos proporciona unha certa vantaxe analítica e tamén unha certa vantaxe de intervención sociopolítica. Por iso quero intentar ser, dentro do que cabe, relativamente optimista, non? A hora de trasladar a capacidade de acción que se abre agora en cuestións relacionadas cos cuidados. Vou artellar un pouco esta cuestión da capacidade reveladora, non, da pandemia en torno a 4 elementos, que son como as 4 revelacións da pandemia, que sí que isto sona un pouco bíblico e me din conta despois de escribilo, e isto está sonando un pouco bíblico, pero, en fin, agora xa foi, non é a miña pretensión en absoluto, pero digamos que son como 4 elementos que, ao meu modo de ver, son elementos socioestructurais propios desta crise sistémica dos cuidados e que coa pandemia ven, digamos, se retorceren nunha volta ainda máis perversa e, ademais, quedaron ao descuberto, quedaron espidos e, polo tanto, somos máis capaces de velos con máis claridade e de analizalos con moitos máis elementos. E, ademais, hai un pequeno oco de oportunidade para intentar transformar. E esa é a parte máis interesante. Bueno, pois a primeira das revelacións eu creo que é, obviamente, unha revelación sobre a condición humana. A quen pensara que a condición humana se caracteriza pola autonomía e pola interdependencia, eu creo que este virus lle deu dúas cuncas, non? Unha cunca de vulnerabilidade e unha cunca de interdependencia. Non de decir, pois non, a natureza humana é outra cousa. E somos seres profundamente frágiles, profundamente débiles e que necesitamos cuidados en xeral ao longo de toda a nosa vida. É certo que especialmente en determinados momentos necesitamos unha maior cantidade de tempo investido en cuidados en nós, pero necesitamos en xeral cuidados ao longo de toda a nosa vida e iso fai de nós seres tremendamente vulnerables. E o feito de que haxa un organismo invisible, é dicir, microscópico, que pon en amenaza a toda a nosa humanidade deberá de facernos reflexionar sobre ata que punto somos, sobre todo, seres vulnerables.
E se somos vulnerables, o que somos tamén é interdependentes, non? É dicir, somos seres que necesitamos uns e unhas das outros e das outras para poder resolver a nosa condición humana. É dicir, é imposible que resolvamos as nosas vidas, en xeral, de maneira individual. Só podemos facelo en común. O cal quere decir que, obviamente, non todas as persoas dependemos das outras nin para o mesmo, nin na mesma medida. Non se trata unha interdependencia, digamos, no concreto, sino nunha interdependencia humana en sentido abstracto, de que dependemos unhas persoas das outras e, polo tanto, as solucións que se propoñan a calquer problema humano teñen que implicar unha dimensión común e colectiva. E se, ademais, son realizadas desde o común e do colectivo, millor, non? Bueno, pois eu creo que esta é a primeira revelación, non que unha revelación, se queredes, pois a máis abstracta de todas, ou a que ten máis que ver pois coa condición humana, con destronar esa especie de ser humano dunha certa modernidade pois establecida pola súa autonomía e que parece que estaba na vida para resolverse por si soa, non? Bueno, a segunda das revelacións as que quería facer un pouco mención é este concepto que se nos impuxo dunha maneira un pouco particular, non? Que este concepto de traballo esencial e a súa relación cos procesos de sustentabilidade da vida. Non hai máis ou menos agora un ano que se decretou ese confinamento tan estricto no que todas as actividades públicas, non? O que realizamos no espacio público quedaron en suspenso e o único que podíamos facer, o único que se podía facer era aquel traballo que se consideraba esencial. E cal era ese? Bueno, pois eran traballos de carácter vinculados, digamos, coa protección e o mantemento da saúde, pero tamén todo aquel que tiña que ver co cultivo, coa produción, coa distribución e coa venda de alimentos, poñamos por caso, e tamén todo aquel que tiña que ver cos cuidados e, en xeral, pois algún vinculado co transporte, incluso algún vinculado coa seguridade, non? Poñamos por caso, non? Ou se as policías non deixaban de traballar e o persoal de bombeiros e bombeiras tampouco, por exemplo, non? É dicir, todo iso no fondo son traballos de coidados, se os entendemos dunha maneira ampla, se os entendemos como todos aqueles traballos que están aí para resolver ese problema de vulnerabilidade ou esa, máis que un problema, esa característica esencial de vulnerabilidade que temos como seres humanos e que se deixan de facerse a roda non desa vida sustentable, desa vida que debe reproducirse día tras día, se para. Non? E deixa de virar. Bueno, pois todos os traballos de repente pasaron a ser considerados traballos esenciais e de momento pois moita xente nos dimos conta de que pois eu que fago no fondo non o necesita ninguén. Se eu agora mesmo deixar de traballar para toda a miña vida, pois tampouco tería grandes consecuencias. O meu traballo non garante a sustentabilidade da vida. Non sei o voso, pero o meu desde logo non. Eu vivo bastante máis tranquila, entre outras cousas porque parece que me quito certa responsabilidade, non? E sí que é certo que tamén hai unha parte do meu traballo, que é a parte do meu traballo doméstico e de cuidados, non? Que é un pouco máis íntimo, máis familiar, que sí que contribúe á sustentabilidade da vida, pero non está na esfera pública, non? En calquera caso. Pero sí que nos dimos conta, en certo modo, asomados e asomadas esas fiestras que non estábamos nese traballo esencial, que había unha gran cantidade de persoas en distinto tipo de condicións e con distinto tipo de consideración social que estaban aí realizando certo traballo e que era eso que permitía que puidéramos seguir con vida o día seguinte e a semana seguinte e o mes seguinte, non? Eso tamén permitiu que moita xente, probablemente moitas das persoas que esteades aquí sodes moi conscientes non das condicións e da valoración social que teñen determinados traballos vinculados cos cuidados, entendidos, como vos digo, en un sentido moi amplo, pero hai moita xente que se cadra non era tan consciente, non? E que o feito de estar de fiestra para dentro da casa e ver fora quen estaba facendo que, can fundamental era ese traballo e en que condicións o estaba facendo, lle fixo ver esa realidade dunha maneira moi espida. E iso é algo que tamén debemos de aproveitar para reivindicar, non? A dignidade de certos traballos e a valorización social que teñen esos traballos. Penso que en ninguna outra ocasión tuvemos ou temos unha oportunidade como esta para poñer en valor os traballos de cuidados, non? E iso é algo que debemos de seguir intentando aproveitar. É un elemento que non volvemos a ter en moitas outras circunstancias, non? Isto ata co que eu considero o punto terceiro ou a terceira das revelacións da pandemia, que é toda a cuestión das desigualdades socioestructurais que están por detrás do que chamaron os traballos esenciais e que podemos chamar os traballos de cuidados, non? Os traballos de cuidados, como se cadra sabedes, non están atravesados por diversos eixos de opresión,
principalmente un eixo de presión que é, digamos, o vinculado ao sistema patriarcal e que é o eixo de presión do xénero. A maior parte dos traballos de cuidados son realizados por mulleres, non todos, iso se entendemos de maneira amplia, obviamente, non todos, pero moitos deles sí, e particularmente todos os que están no sector do sociosanitario, dos cuidados ou da atención directa ás persoas, e sos moitos máis, e nos que están vinculados coa produción e venda dos alimentos tamén, ainda que se cadra non na parte da súa distribución e transporte, non? Que se están un pouco máis masculinizados. Pero todo o resto dos sectores e, en xeral, dunha maneira ampla e maioritaria dos empregos e das ocupacións vinculadas co que foron os traballos esenciais e os cuidados están profundamente feminizados. E, ademais, algúns deles, como, por exemplo, o emprego do fogar, están racializados, o sea, que están atravesados, ademais, por un segundo eixo de opresión. Tendo, ademais, en conta que ese tipo de emprego, ese emprego do fogar, que xoga unha especie de papel bisagra, non, entre un ámbito do privado e un ámbito do público, non? E que é unha especie de resorte particular que tiveron moitos fogares e moitas familias de resolver, non, unha crise xa particular de cuidados, non, externalizando e transnacionalizando, non, eses cuidados a través da poboación de mulleres migrantes, é un emprego e unha ocupación, desde logo, moi peculiar, non, e moi particular. Bueno, pois, ademais destes eixos de opresión, está a cuestión da diferente valoración social que atravesan estes traballos esenciais e que, obviamente, hai unha certa gradación, non? Entre os traballos que se consideraron esenciais e que, en certo modo, se poden considerar de cuidado, están todas as ocupacións médicas, e é obvio que unha persoa que traballa de médica ten unha certa valoración, un certo prestixio social, que non ten unha persoa que traballa de empregada do fogar. Pero todos eles son traballos de cuidados e todos eles son igualmente necesarios e foron igualmente esenciais durante esta pandemia para sacar adiante a sustentabilidade da vida. O que sí que é certo é que hai algúns que están profundamente desvalorizados e outros que teñen unha valoración social, bueno, non sei se elevada ou, desde logo, moito máis razonable e acorde a relevancia que teñen de acordo ao que supoñen para a nosa reproducción humana, non? Ademais disto, houbo, e isto sí que é un elemento que introduce unha nova capa de desigualdade sobre os eixos de presión e as desigualdades socioestructurais que atravesan os traballos esenciais, houve o que se chama unha estratificación social do risco. No momento en que se decreta o confinamento e hai certos conxuntos de persoas que teñen que traballar e teñen que estar no espazo público, en contacto con persoas, con escasos mecanismos de protección, en ocasión con ningún mecanismo de protección durante moitos meses, o que se produce unha estratificación social do risco que coloca a certas persoas, mulleres principalmente, en ocasións mulleres racializadas, en unha maior risco de morte. Finalmente, un maior risco de infección e un maior risco de morte. Xa temos estudos, despois, se vos interesa, vos podo pasar a bibliografía en concreto, que vinculan unha maior infectividade con determinadas ocupacións e que nos indican que as mulleres adultas menores de 55 son un dos grupos con maior infectividade, é dicir, que maior risco de contagio tivo durante esta pandemia. E iso, obviamente, se vincula coas ocupacións que principalmente exercen, que foron ocupacións que durante os meses en que moitas persoas estábamos pechadas nas nosas casas, estas persoas estaban na rúa desenvolvendo os seus traballos e expóndose, obviamente, a ser contaxiadas. En ese sentido, o que sí que existe é algo que unha teórica, un investigador estadounidense, en este caso en cuestións de racismo, denomina a produción institucional da vulnerabilidade diferenciada. É dicir, somos vulnerables, pero, ademais, esa vulnerabilidade está xerarquizada socialmente. E coa pandemia isto se demostrou ainda máis. É dicir, a vulnerabilidade de exposición a riscos de enfermidade ou mesmo de morte é diferente para quen ocupa certas posicións socioestructurais e certas posicións ocupacionais. E iso coa pandemia vimos clarísimo como existe unha produción da vulnerabilidade diferenciada. Creo que temos sorte, que por outro tipo de motivos temos menos exposición á morte por COVID, pero tuvemos moito máis risco de infección e estamos entre as poboacións con maior proporción de infectadas. Dous casos singulares que recibiron unha particular atención durante esta pandemia dentro do que son traballos que dunha maneira moi amplia, se entendemos dunha maneira moi amplia os traballos de cuidados, foron, por unha banda, o emprego do fogar, por outro, o traballo estacional agrícola.
dous traballos relativamente distintos, pero que comparten, en certo modo, a presencia de poboación migrante e a presencia mayoritaria de poboación migrante na súa realización. Si vos fixades, e efectivamente, a pesar de que as condicións de traballo do emprego do fogar son realmente penosas e incluso moitas delas se producen en un réxime de prácticamente semi-escravitude, sí que houve un pequeno avance, como foi a aprobación dun subsidio extraordinario para as mulleres empregadas do fogar. En marzo, finais de marzo, se aprobou unha especie de subsidio para unha ocupación que non ten dereito ao desemprego e para unha ocupación que non está recollida na norma que regula os riscos laborais, a pesar de todo o que aconteceu a este respecto durante a pandemia. Bueno, pois sí se aprobou a finais de marzo un subsidio extraordinario de desemprego para as mulleres empregadas do fogar que perderan o seu emprego durante a pandemia. É certo que houve moitos problemas burocráticos para o seu desenvolvemento e non todas as solicitudes finalmente se concederon e, bueno, pois hai moitas necesidades de mellorar, non toda a tramitación, pero sí que é certo que todo este ambiente non de colocar na xenda a cuestión dos cuidados axudou, en certo modo, a mellorar, na que sexa lixeiramente, a situación do emprego do fogar. E tamén recibiu unha particular atención, porque tamén recibiu un particular castigo por parte da pandemia o traballo estacional agrícola, porque vimos, non? E en moitas ocasións moita xente viu por primeira vez en que condicións se desenvolve ese traballo, en que condicións residenciais, de infravivenda, ou en moitos casos en tendas de campaña, ou baixo plásticos, ou, en fin, e as implicacións que ten isto, non? Para cuidado persoal e de hixiene, non? E vimos que, en certo modo, ainda que aquí non houbo unha regulación tan clara como no caso do emprego do fogar, que pudemos ver pois, que se incrementaron as inspeccións laborais, se incrementaron incluso as multas e que isto levou unha certa reformulación, se cadra non sobre o papel, pero sí que hai moitas asociacións que están indicando isto, unha certa reformulación das condicións nas que se está traballando neste sector. A última das revelacións, eu creo que o que puxo de relevo son as carencias, as insuficiencias non do noso estado de benestar en esta cuestión da organización social dos cuidados, non? Tanto características intrínsecas como o déficit non de políticas de cuidados de proximidade e de cuidados na comunidade. E nada, pois eso, aproveito un pouco para resaltar outros dous elementos positivos que eu creo que se cadra no debate podemos desenvolver un pouco máis, que foron, o meu modo de ver, a activación de maneira moi intensa de redes comunitarias de solidaridade, non o desenvolvemento de gran cantidad de iniciativas e de grupos de apoio mutuo en máis de 500 en todo o Estado, non? Por darvos unha cifra que eu creo que é un volume realmente a considerar, a cantidad de persoas que se activaron, non? Por aí. E despois a apertura ao debate, a intervención e innovación política no ámbito institucional en cuestións que teñen que ver con cuidados e que penso que traerán transformacións de interese nos próximos meses, anos, se cadra. Pero vou parando, porque efectivamente me pasei un poquinho de tempo, lamento moitísimo, e, bueno, pues moitas grazas, e no debate retomamos, entón, disculpade. Bueno, pues también decir que muchísimas gracias por la invitación, por dar la oportunidad, ¿no?, de poder presentar en este marco esta investigación que en realidad es muy, muy reciente, que todavía estamos, de hecho, desarrollando y por lo tanto voy a hablar, pues, en todo caso, de resultados preliminares. Y bueno, también, pues eso, agradecer mucho a Antía y a su presentación. Bueno, yo también estoy muy contenta de poder volver a coincidir con ella, porque en su día también coincidí y bueno, la verdad es que fueron unas jornadas que estuvieron muy bien. Y ella, pues efectivamente, ¿no?, me viene muy bien todo el marco que ha explicado un poco para poder situar esta investigación que sí que es más concreta y que va a un aspecto muy concreto del ámbito de cuidados, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que, ¿no?, como ella muy bien ha explicado, toda esta crisis sistémica y crisis de cuidados ha tenido un reflejo muy claro en el caso de las residencias de personas mayores, que es de lo que os voy a hablar. Bien, bueno, voy a intentar ir bastante rápido por algunos, por algunos de los aspectos de la presentación y me quisiera centrar más en los resultados o en lo que hemos visto, pero bueno, sí que voy a contar brevemente, aunque sea, ¿no?, un poco, pues bueno, cuál es la investigación, el contexto también del País Vasco, que es de lo que yo os voy a hablar fundamentalmente, para entender un poco, pues, dónde se sitúa esta investigación. También
A nivel metodológico, pues bueno, fundamentalmente ha sido una investigación cualitativa y hemos realizado entrevistas, que luego os explicaré brevemente. Y en cuanto a los resultados, pues bueno, sí que contaros, ¿no? Brevemente también cuál era un poco la situación previa a la COVID, porque estamos hablando de un sector que ya venía muy precarizado y que, bueno, pues toda esta desvalorización del trabajo de cuidados ya se notaba en el ámbito de residencias, ¿no? Y es todo eso lo que luego lleva también bueno, a que el impacto de la COVID sea más fuerte. Entonces os contaré pues un poco cómo era antes y qué ocurre cuando llega la COVID y bueno, sobre todo, ¿no? Cuál es el impacto a nivel de las trabajadoras de las residencias. Bien, bueno, brevemente, pues eso, comentaros que es una investigación más amplia. Yo me voy a centrar en residencias, pero eso, ¿no? Esto se marca en un proyecto de investigación más amplio que bueno, se llama El cuidado importa, impacto de género en las cuidadoras y cuidadores de mayores y dependientes en tiempos de la COVID, que un poco viene a, ¿no? El objetivo es pues dar valor y subrayar, ¿no? La importancia de dignificar el sector. Y se ha querido analizar pues eso, ¿no? El impacto de la crisis de la COVID en un amplio aspecto del trabajo de cuidados, porque el ámbito de estudio es cuidados familiares, servicio de atención domiciliaria, asistencia personal, empleadas del hogar, cuidado comunitario y residencias, que es donde yo me voy a centrar. Y bueno, pues la investigadora principal es Dolors Comas de Ardimir, de la Universidad Rovira y Virgili, y estamos 11 universidades en el contexto, pues bueno, del Estado español, pues un poco realizando esta investigación, que como digo, todavía no estamos en ello. Bueno, respecto al contexto, ¿cuáles son un poco las características a nivel del País Vasco? Pues bueno, la característica principal es que es bastante complejo cómo se organizan las residencias y el cuidado a mayores y dependientes, ¿no? Está tanto el ámbito estatal, que aquí está, ¿no? La ley de promoción a la autonomía, personalidad y bueno, la ley de dependencia, como conocemos así más, digamos, ¿no? A nivel informal, si queremos. Luego estaría el nivel autonómico, que hay distintos decretos pues, que han regulado cómo aplicar esa ley. El nivel foral y el nivel municipal. Y en el caso vasco, la mayoría de competencias están a nivel foral de los 3 territorios históricos, es decir, Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, y además cada territorio pues un poco la gestiona de un modo diferente. Por lo tanto, tenemos dentro del País Vasco, 3 realidades bastante diferentes, ¿no? Aunque tienen pues, bueno, aspectos comunes. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel foral es quien tiene más competencias? Pues porque los grados 2 y 3 de dependencia, es decir, las dependencias más severas, digamos, se gestionan a nivel foral y la mayoría de residencias pues bueno, se gestionan a nivel foral. Y a nivel municipal únicamente tendríamos pues, la atención primaria y el primer grado de dependencia. Bien, aquí unos pequeños datos. Pues la evolución del número de residencias por territorio histórico se ve pues, que han ido, ¿no? Hay digamos, durante el tiempo pues, un ligero aumento, ¿no? Porque se ve también, ¿no? Pues lo que comentaba Antía, hay un envejecimiento de la población, cada vez tenemos una mayor esperanza de vida y esto hace pues, que sobre todo, ¿no? Al final de la vida cada vez vivamos más y necesitamos más cuidados. Si bien necesitamos durante toda la vida, pues sí que es cierto, ¿no? que cada vez hay mayor población de 80 y más años, ¿no? Y esto, pues bueno, es un reto importante y se ve, ¿no? que ha ido aumentando las residencias. Sin embargo, si vemos la distribución de las residencias según su titularidad, pues se ve pues que hay una tendencia clara durante los años a la privatización, ¿no? Es decir, por más que haya mayor necesidad de cuidados a nivel social, no ha habido una respuesta a nivel institucional y público a esto, ¿no? Sino que más bien la tendencia es hacia la privatización, sobre todo si podéis verlo, en Araba y en Vizcaya. Vizcaya claramente, ¿no? Se ve que la titularidad privada es la mayoría. En Araba se ve, ¿no? Pues que la titularidad pública va cayendo y lo privado durante los años, ¿no? Ha cogido más importancia, y Guipúzcoa es un poco la excepción en la que la titularidad pública pues mantiene bastante fuerza, aunque
sí que es cierto que en Guipúzcoa la mayoría de los casos son titularidad pública, pero gestión privada. Aunque la gestión privada es más de fundaciones sin ánimo de lucro, cosa que en Vizcaya y en Áraba fundamentalmente son empresas con ánimo de lucro, ¿no? Y se ve que en los últimos años además hay como, bueno, un nicho de mercado nuevo y muchas empresas que están entrando, incluso empresas grandes, bueno, fondos buitre, incluso estamos viendo, ¿no?, que están entrando a hacer negocio con los cuidados y con los cuidados de personas mayores. Bueno, además es un contexto en el que hay importancia, bueno, a nivel sindical, cosa que, bueno, esto es bastante, no pasa en otras comunidades, pues se lleva una trayectoria importante de huelgas. Por ejemplo, en Vizcaya 2016-2017 llevaban 370 días de huelga y consiguieron las trabajadoras de residencias un convenio propio y bastantes mejoras laborales, porque es un sector muy feminizado, muy precarizado, con mucha temporalidad, mucha parcialidad. La mayoría no llegan a 1.000 euros al mes, ¿no? Y bueno, consiguieron bastantes mejoras laborales. En Guipúzcoa también consiguieron ya en 2005 un convenio sectorial que mejoró bastante las condiciones, porque también está el convenio estatal que es el que se aplica en Álava o en Áraba y es el que peor condiciones laborales tiene. Entonces, Vizcaya y Guipúzcoa tienen sus convenios propios. Además, en Guipúzcoa desde 2017 también estaban en bueno, distintas movilizaciones y huelgas. Antes de llegar la pandemia acumulaban 243 días de huelga, por lo tanto es un contexto de muchas movilizaciones y que bueno, estaban reivindicando mejoras, ¿no? Y en Araba también, desde 2018, hay periodos de movilizaciones y huelgas. Todas estas movilizaciones y huelgas, cuando llega la pandemia y la COVID, las trabajadoras y sindicatos deciden paralizar y volcarse pues bueno, en el trabajo y en sacar adelante, ¿no? Pues bueno, ¿no? Intentar ayudar y bueno, sacar adelante las residencias y ayudar a las personas y cuidar a las personas mayores, pero en 2020, después de la primera ola y una vez pasa la desescalada, vuelven a retomar las movilizaciones. En cuanto a metodología, bueno, estamos hablando a nivel de País Vasco, hemos realizado 24 entrevistas en distintas localidades, tanto a cargos directivos, personal sanitario, fundamentalmente enfermeras, personal con perfil más social, auxiliares de enfermería, gerocultoras, educadoras, psicólogas, servicios generales, pues alguna en limpieza y agentes también relacionados, pues asociaciones de familiares, delegadas sindicales, portavoces de partidos y en general, sobre todo a trabajadoras, dirección, aquellas personas que han estado en primera línea, pues han sido entrevistas muy largas y muy emotivas y se nota que hay necesidad de hablar sobre el tema, ¿no? Y bueno, ya entraría en esta parte de resultados que, bueno, brevemente sí que hemos visto, ¿no?, lo que comentábamos, que es un sector que ya estaba precarizado antes de la COVID, ¿no? Las trabajadoras cuentan cómo es, el modelo residencial es muy rígido, muy jerárquico, donde además gerocultoras, auxiliares, limpieza son las últimas de la cola, ¿no? No tiene nada que ver cómo se valora, pues eso, un médico o una médica con un auxiliar o una gerocultora, y que eso se nota, ¿no?, a nivel salarial y bueno, de muchas formas, ¿no? Y además es un modelo que, como ellas subrayaban, parece que bueno, ¿no?, la persona tiene que amoldarse a las necesidades estructurales de la residencia y no al revés, ¿no? No es la residencia la que se amolda a las necesidades de las personas que viven allí. Además, pues bueno, ¿no?, había condiciones muy precarias, muchas hablan de que tenían dificultades para ser sujetas de vida, ¿no?, pues porque no llegaban a cobrar 1.000 euros, además tenían cargas de trabajo muy importantes, además pues eso, ¿no?, de cuidar a las personas mayores, tienen que hacer de lavanderas, tienen que recoger los pedidos que llegan de comida cuando llega el camión, tienen que ayudar en cocina como camareras, bueno, ¿no?, multifunciones. Y con lo que tienen muchos problemas de gestión de tiempos que no les lleva a poder llevar bien a cabo su trabajo, ¿no? Hablan de ritmos que están violentando continuamente a las personas mayores porque van, pues bueno, las ratios, ¿no?, son las que son y en muy poco tiempo tienen que atender a muchas personas. Y además, pues bueno, ¿no?, aunque es un contexto en el que haya
movilizaciones sindicales, pues sí que es cierto que todavía, ¿no?, los sindicatos siguen siendo, bueno, pues tradicionalmente muy masculinizados y es un sector pues en el que cuesta también, ¿no?, que haya movilizaciones, que la gente se afilie, que bueno, lleven a cabo sus pues, reivindicaciones, ¿no? Y además cuentan cómo algunas trabajadoras pues, han sufrido mobbing por parte de la dirección o de la empresa por reivindicar sus derechos, ¿no? Y también vemos pues, bueno, que hay una tendencia o en ciertas residencias, fundamentalmente en Guipúzcoa, hacia el cuidado centrado en la persona, ¿no? Pero que es más bien la excepción que confirma la regla. Bueno, y en cuanto al impacto de la COVID, ¿no?, fundamentalmente me voy a centrar en la salud y los cuidados, ¿no? Cuando llega la COVID hay cambios muy importantes, tanto a nivel de organización de las formas de trabajar en las residencias, que esto crea mucha incertidumbre y caos, pues hablan, ¿no?, de eso, de que en una tarde había 3 cambios de decisiones diferentes, que han tenido que trabajar en un medio en el que se ha movido en una inseguridad constante, sin decisiones firmes, sin medios de protección, lo que bueno, pues ha creado mucha angustia en las trabajadoras, ¿no? Las medidas de protección además han sido, por un lado, respecto a la infraestructura y a la organización y respecto a las medidas de protección individual, los EPIs. En el primer caso, pues bueno, han tenido que sectorializar las residencias, es decir, ¿no?, que crear como bloques estancos, digamos, ¿no?, en el que no se puede mover de un bloque a otro, circuitos de limpio, de circuitos de lo sucio, ¿no?, para evitar los contagios, tener que usar, pues, por ejemplo, vajillas desechables o bueno, este tipo de cosas que ha supuesto muchísimos recursos a los que pues, ha costado hacer frente, ¿no?, como algunas directoras nos han contado. Y en cuanto a las medidas, a los EPIs, ¿no?, pues ha sido general y estructural la falta de medios de protección personales prácticamente en todas las residencias. En este caso, ¿no?, las trabajadoras y las direcciones también hablaban de que las residencias se han sentido abandonadas por parte de, pues bueno, de las instituciones, ¿no?, porque veían como a los hospitales a lo mejor sí que llegaban estas medidas, pero que a las residencias no, y han tenido que estar trabajando sin las medidas de protección adecuadas, ¿no? Y además han tenido que pues llevar a cabo estrategias de protección informales, ¿no? Es decir, las propias trabajadoras llevaban materiales pues, de sus casas o han tenido que las propias residencias pues abrir talleres para crear EPIs o bueno, ¿no?, conseguir bolsas de basura, conseguir pues bueno, materiales para poder hacer mascarillas, etcétera, ¿no? Han estado trabajando pues, con una mascarilla quirúrgica que hoy día sabemos que es para 4 horas, pues 8 días de trabajo. En octubre del 2020, después de la primera ola, en muchas residencias privadas todavía no tenían material homologado siquiera, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos riesgos de la salud muy importantes para las trabajadoras, ¿no? Y bueno, una vez se han ido consiguiendo los EPIs, también pues hablaban como la dificultad de llevar a cabo su trabajo de cuidado, sobre todo la parte relacional, ¿no? Pues ¿por qué? Porque bueno, eso, se han tomado decisiones en muchos casos muy rápidas. Por ejemplo, en el País Vasco pasó, ¿no?, pues que se han creado residencias COVID, es decir, pues en vez de las personas usuarias, en vez de seguir en su casa, porque al final viven allí, ¿no?, en su residencia, las han trasladado de un día para otro, sin muy bien dar explicaciones, ¿no?, de un día para otro meterlas en un autobús con una bolsa de basura con sus pertenencias y llegan allá a otra residencia, todo el personal es nuevo, se desorientan, no sabe dónde están y además todo el personal va, como contaban ellas, disfrazadas, ¿no?, de astronautas y bueno, pues esto ha generado también a las personas usuarias pues muchas inseguridades, muchos miedos, temores, ¿no? Y bueno, pues ha dificultado también el poder tranquilizarlas y el poder explicarles realmente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y el trato se ha dificultado. Aún así, han intentado, ¿no?, desarrollar estrategias para humanizar, ¿no? Porque sí que criticaban que muchos de los protocolos han deshumanizado mucho el trabajo de cuidados, ¿no? Y bueno, pues hablan de cuando llegaron cuchillas para afeitar, pues bueno, el momento de afeitado, un momento más tranquilo en el que podían hablar y humanizar un poco la situación o han intentado pues llevar un poquito de alegría, ¿no?, como explican, pues cantarles o hacerles chistes para intentar quitar hierro al asunto porque realmente han sido momentos muy dramáticos, ¿no?, los que han vivido en muchas residencias, muchos contagios, muertes, etcétera, ¿no?
El impacto también a nivel de salud de las trabajadoras pues ha sido muy fuerte. En algunas entrevistas nos hablan de que fuimos cayendo como fichas de dominó, no hemos muerto porque no tocaba, no ha habido muchísimos contagios también entre las trabajadoras, ha habido fallecimientos también entre trabajadoras. Precisamente, ¿no? Pues ellas hablan de que es que no han estado bien protegidas y esto ha tenido pues un impacto. Y también pues han tenido mucho miedo pues a contagiarse, a contagiar al resto, con lo que pues por ejemplo han tomado medidas como autoaislarse de su entorno social para no contagiar o lavarse, ¿no? como locas tanto en el trabajo, una vez llegada a casa, ¿no? Como hablan de rituales de purificación, ¿no? Para un poco ellas poder quitarse pues esta sensación de contagio que llevaban, ¿no? Y bueno, que ha sido muy duro, hablan de pues también, ¿no? Depresión, ansiedad, pues bueno, que no han parado de llorar cada vez que llegaban a casa, bueno, pues, ¿no? Situaciones, pues bueno, complicadas, ¿no? Por ejemplo, hablan también de la frustración de no poder llegar pues a atender bien a estas personas, ¿no? Pues como los aislamientos, ¿no? Han dicho que, bueno, contaban cómo los aislamientos han sido muy duros y cómo pues han estado, ellas no podían llegar a todo, ¿no? Porque había muchas personas aisladas y no había suficiente personal como para atender bien a estas personas que estaban, ¿no? Necesitan una atención mucho más individualizada y no han llegado. Y esto ha supuesto, pues que, como cuentan algunas, ¿no? Pues que igual te encontrabas a la persona mayor tirada en el suelo y ni sabías cuántas horas podía llevar ahí tirada en el suelo, ni qué le ha pasado, ni le has podido atender. Personas con demencia atadas a una cama horísimas, ¿no? Como contaban ellas, y que esto pues ha sido muy duro, ¿no? Como dicen, ¿no? Lo más duro en muchos casos no ha sido tanto la COVID, sino los aislamientos, ¿no? Que han sido, pues como dicen, ¿no? Horribles, brutales e incluso hacen reflexiones, ¿no? Por ejemplo, una psicóloga hablaba cómo ha echado en falta protocolos específicos pues, con personas con demencia, por ejemplo, ¿no? Que no saben muy bien lo que está pasando, ¿no? Y ella comparaba, pues, una criatura no sabe lo que está pasando y hay protocolos para proteger a la infancia, ¿no? Digamos, porque su bienestar está por encima de algunas medidas y que ella pues ha echado en falta esto, ¿no? Porque estas personas mayores con demencia han estado muchísimos días sin visitas, sin ver a nadie y has de tener un efecto muy negativo sobre ellas, ¿no? Además han tenido que gestionar situaciones de muerte, ¿no? O gestionar la muerte, ¿no? Como ellas explicaban, alguna directora contaba cómo, claro, las funerarias no llegaban, entonces ellas han tenido que ser las que han tenido que sacar, por ejemplo, cuerpos de las residencias o hablarlo, ¿no? Tener que comunicar a familiares. Esta directora, Concha, hablaba como incluso en su residencia decidieron no seguir alguno de los protocolos en los casos más, ¿no? Pues ya de muerte para poder dejar despedirse a los familiares, ¿no? Y así humanizar, aunque les pusiesen a todos los familiares pues con EPIs, en este caso que podían, ¿no? Pues siguiendo las medidas, pero saltándose los protocolos directamente, ¿no? Bueno, ¿y qué valoraciones hacen ya para ir acabando también? Bueno, pues hablan de eso, ¿no? Lo que comentábamos, que ven que las residencias han sido las eternas olvidadas, que ha habido una invisibilización y falta de reconocimiento del cuidado realizado en las residencias, ¿no? Cómo se aplaudía a los hospitales, pero sin embargo, ¿no? Las residencias han sido demonizadas de alguna forma o criminalizadas. Y bueno, pues esto también ha afectado bastante a las trabajadoras. Aún así valoran, ¿no? Que han hecho todo lo humanamente posible que han podido. Han asumido cargas de trabajo muy importantes y bueno, ¿no? Han estado en primera línea y haciendo frente a situaciones muy difíciles. También subrayan, por ejemplo, en el sector de la limpieza cómo han conseguido reconocimiento, ¿no? Si eran las últimas de la cola, pues bueno, ahora mismo, ¿no? Hablaba una de las del sector de limpieza que se nos ha dado un sitio que antes no teníamos, ¿no? Porque la desinfección ha sido esencial y se le ha dado un valor y una visibilización importante. Y también hablan, pues bueno, para acabar un poco también en positivo, ¿no? Pues que se ve que las posibilidades para el cambio, ¿no? Es decir, en poquísimo tiempo ha habido cambios brutales en las residencias que son normalmente grandes, ¿no? Como burocratizadas, que cuesta mucho cambiar las cosas, pues se ha visto como, pues bueno, si realmente hay voluntad para el cambio, es posible, ¿no? Y
eso sí, ¿no? Pues habría que ver cómo se hacen estos cambios, ¿no? Hasta el momento se han hecho las cosas desde una óptica muy sanitaria y desde la urgencia, y ya ahora reclamaban, ¿no? Pues la necesidad de reflexionar sobre el modelo, ¿no? Porque ha quedado en evidencia pues bueno, han salido las costuras de alguna forma, ¿no? Ha quedado en evidencia que tienen, pues bueno, muchísimas cosas que mejorar y bueno, hablan de la necesidad de tener en cuenta lo sanitario, pero ir más allá, ¿no? Y reflexionar, por ejemplo, sobre las personas mayores, ¿no? Que ha primado mucho la óptica sanitaria, pero que eso ha supuesto que en las últimas, en algunos casos, ¿no? Los últimos momentos de vida de muchas personas hayan sido completamente desoladores, en soledad, sin poder despedirse de sus familiares y situaciones durísimas que a lo mejor, pues bueno, no es como queremos morir, ¿no? Y bueno, hablaban de esto y de necesidad de debatir sobre esto, ¿no? Y un poco la tensión entre el buen cuidado y el cuidado seguro, ¿no? Un poco salía esto muchas veces. Y finalmente, pues la necesidad también de las trabajadoras de marcar límites, ¿no? Bueno, algunas ya decían de, sí, nos hemos volcado, hemos metido muchísimas más horas de las que nos estaban establecidas, ¿no? Voluntariamente hemos ido siempre que hubiese falta y hemos puesto todo lo de nuestra parte, pero a partir de ahora, ¿no? Vemos que esto además hay nuevas olas, parece que esto sigue y gratuitamente no vamos a trabajar más, ¿no? Bueno, aquí también pues el retomar movilizaciones, huelgas que se ha visto, ¿no? Porque, bueno, no, todo no vale, ¿no? Un poco. Y bueno, pues esto sería un poco lo que os quería cantar. Muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí.